En el corazón del bosque, donde la luz del sol apenas llegaba, se encontraba un lago oscuro y quieto. La gente del pueblo cercano evitaba acercarse, ya que se decía que estaba maldito. Un grupo de amigos, curiosos y valientes, decidieron acampar en la orilla del lago. Al anochecer, sentados alrededor de la fogata, comenzaron a escuchar extraños sonidos. Al principio, pensaron que era el viento o los animales del bosque, pero luego, escucharon una voz susurrante que parecía venir del lago. Salgan del bosque mientras aún puedan, decía la voz. Los amigos se rieron, pensando que era una broma, pero la voz se volvió más fuerte y más clara. De repente, la fogata se apagó y la oscuridad se cerró sobre ellos. Comenzaron a desaparecer uno a uno, arrastrados hacia el lago por una fuerza invisible. Los que quedaban trataron de huir, pero el bosque parecía cambiar de forma, impidiéndoles encontrar el camino de regreso. Al final, solo quedó uno, que se encontró solo en la orilla del lago. La voz susurrante se convirtió en un grito que parecía venir de debajo del agua. Ahora eres mío, dijo la voz, y el último amigo desapareció en la oscuridad del lago, nunca más visto. El bosque y el lago volvieron a quedar en silencio, esperando a sus próximas víctimas. Después de la desaparición de los amigos, el bosque y el lago volvieron a quedar en silencio, pero la gente del pueblo cercano sabía que algo estaba mal. Comenzaron a escuchar historias de personas que habían visto sombras en el bosque y oído susurros en el viento. Un año después, un joven llamado Alex decidió investigar lo que había sucedido en el lago. Se adentró en el bosque, armado con una cámara y un micrófono, para grabar cualquier evidencia de lo paranormal. Al llegar al lago, Alex sintió una atmósfera opresiva. Comenzó a grabar y pronto captó una voz susurrante en el micrófono. La voz parecía venir del lago y decía: «No te acerques». Alex, sintiendo curiosidad y miedo, se acercó al lago. De repente, la voz se volvió más fuerte y más clara. Alex vio una sombra en el agua y, de repente, fue arrastrado hacia el lago. Su cámara y micrófono fueron encontrados al día siguiente, pero Alex nunca fue visto de nuevo. La gente del pueblo sabía que el lago y el bosque seguían siendo un lugar de terror, donde la muerte esperaba a los intrusos. La leyenda del lago maldito se extendió por todo el país, y la gente evitaba acercarse al bosque, pero algunos, atraídos por la curiosidad y el deseo de aventura, seguían acercándose al lago, nunca más volviendo a ser vistos. La leyenda del lago maldito se extendió por todo el país, y la gente evitaba acercarse al bosque, pero algunos, atraídos por la curiosidad y el deseo de aventura, seguían acercándose al lago, nunca más volviendo a ser vistos. 20 años después de la desaparición de Alex, un grupo de amigos, todos alrededor de los 20 años, llegaron al pueblo, buscando emociones y escalofríos. Habían escuchado las historias, pero no las creían. Estaban decididos a explorar el lago y descubrir sus secretos. Al acercarse al lago, la tormenta creció en intensidad. El viento aullaba y los árboles crujían ominosamente, pero ellos siguieron adelante, riendo y bromeando, hasta que llegaron al borde del agua. De repente, el viento se calmó y un silencio inquietante cayó sobre el lago. Los amigos se miraron nerviosamente, pero ya era demasiado tarde. Una figura emergió del agua, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Los amigos trataron de correr, pero sus pies se sentían pesados, como si estuvieran anclados en el suelo. La figura comenzó a susurrar, su voz como una brisa suave, pero sus palabras estaban cargadas de maldad. «Bienvenidos a mi hogar», dijo, «nunca saldrán». Y con eso, la figura alcanzó y jaló a los amigos al lago, uno por uno. Lo último que escucharon fue el sonido de sus propios gritos, resonando en el agua. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron los autos de los amigos, abandonados y cubiertos de polvo, pero no había rastro de los amigos mismos. El lago los había reclamado. Sumando a su macabra cuenta, los aldeanos sabían que el lago era un lugar de oscuridad, un lugar donde el mal acechaba debajo de la superficie, y sabían que nunca podrían escapar de su abrazo. Después de la desaparición de los amigos, el pueblo se sumió en un silencio sepulcral, pero Sofía, la hermana menor de uno de los amigos,
Estaba decidida a descubrir qué había sucedido. Mientras investigaba, encontró un reloj de pulsera que pertenecía a su hermano, y un diario que revelaba que el lago estaba maldito. Siguió el rastro de pistas hasta una cueva detrás del lago, donde encontró el diario. Al intentar salir, se dio cuenta de que estaba perdida. El bosque parecía haber cambiado de forma, y entonces, escuchó la voz: bienvenida a mi hogar. Nunca saldrás. Sofía sabía que estaba en peligro, tenía que escapar del bosque y del lago antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo? La voz parecía acercarse, y Sofía sentía que el lago la estaba llamando.